Si el proyecto de pareja no se proyecta de esta forma, si no se cumple este requisito, está destinada a desaparecer. Si estás aquí es porque estás en una relación a distancia, o te gustaría comenzar una, o por cosas del destino has tenido que alejarte por motivos importantes, como puede ser por el trabajo, por ejemplo, y ahora tienes que seguir esa relación a distancia. Pero puedes tener una relación con alguien mayor, una relación con un profesor, una relación con tu amigo imaginario, una relación hasta con la foto de un famoso, pero nunca vas a tener una relación tan difícil como una relación a distancia. Y por supuesto, si estás aquí por esa razón, querrás saber también qué te depara el futuro con esa relación. Pues tranquilo, porque te puedo asegurar que 4 de cada 10 relaciones están destinadas a romper en los primeros meses, que pueden aumentar a 7 de cada 10 si no cumplen con cierta condición, la cual obviamente me voy a guardar para más adelante en el vídeo. Usted es un ser diabólico. Y aún así, ¿dónde te gustaría estar? ¿En el lado de los que perduran o en el lado de los que no? Como asumo que quieres estar más en este lado, quédate que en este vídeo vamos a ver qué hace que las relaciones a distancia funcionen, qué hace que no funcionen y os daré consejos que seguro os hará más fácil la relación. Pero antes un rápido mensaje de nuestro sponsor. En psicoblog.tv podrás encontrar los mejores documentales de neurociencias. Ingresa el código que ves en pantalla y tendrás un descuentazo el primer mes. Eso sí, es solo para los primeros 100 suscriptores que lo pillen. Date prisa, que se están acabando. Y dicho esto, antes que nada, comencemos con algunos datos. Según una encuesta, la mayoría de las parejas en relaciones de larga distancia, a las que abreviaremos a partir de ahora como LDR, la conformaban en su mayoría estudiantes universitarios con algún porcentaje ya casado. El 40% de las LDR se rompen en los primeros 4 o 5 meses. ¿Razones? Bueno, las exploraremos más adelante, no seáis impacientes. El 86% de los encuestados piensan que una relación de cercanía, que a partir de ahora las llamaremos GCR, es mejor que una LDR. La mayoría consideran que las LDR están condenadas. Pero a pesar de la preferencia por la GCR, solo un 15% de los encuestados dijeron no estar en una LDR, aunque tampoco se negaban a darle una oportunidad a este tipo de relaciones. Solo un 4% se negaron a tener este tipo de relación, mientras que el 59% decía encontrarse dentro de una LDR y tan solo un 22% dijeron que esa relación no había funcionado. Esta quizás puede ser la tendencia actual, que como vemos, aunque sigue existiendo una preferencia por las GCR sobre las LDR como modelo de pareja funcional, en realidad es poca la proporción de gente que la rechaza rotundamente. Y es que nos estamos encontrando que las parejas se están formando cada vez más en internet, o al menos en las parejas del mismo género, pero también hay una tendencia ascendente en las parejas hetero. Aunque los colegas siguen siendo importantes para dar a conocer el amor. Por favor, seguid juntando a vuestros amigos solteros. Pero aún así es normal percibir que una GCR es como más positiva o más aceptable que una LDR. Ojo, estoy hablando de que es más normal percibirla, no que las GCR sean más correctas. Necesitamos amor, contacto físico, intimidad, compañerismo, y a veces la ausencia de esa proximidad física hace que se tenga una visión como más solitaria o más triste de la relación. Y es que la principal desventaja de una LDR es que requiere más esfuerzo en comparación con una GCR, y demasiada paciencia y espera. No todo el mundo está dispuesto a pasar por eso, y es comprensible. Las relaciones presenciales y a distancia no son equivalentes, aunque como veremos a continuación, las condiciones que hacen que funcionen son muy parecidas. Las dos condiciones del amor a distancia. Varios estudios sobre el tema concluyen que hay dos factores que influyen positivamente en la predicción de satisfacción de la pareja. El primero es el tipo de apego, y no hace falta explicar mucho más aquí. Un apego seguro siempre será un mejor predictor de satisfacción que un apego inseguro, que genera más inseguridad y conflictos en la pareja. Y esto no solamente pasa con las LDR, sino con las GCR también. Y el segundo factor es, obviamente, la comunicación, sobre todo para las LDR. Toda la seguridad, confianza y cercanía que se podría generar con un contacto directo toca hacerlo a distancia, cuidando el tipo de comunicación que tienes con tu pareja.
Y sí, los factores son como muy básicos, pero ¿qué esperabas? También son predictores de satisfacción en las GCR. Aunque estos estudios también concluyen que las GCR y las LDR no son compatibles, es decir, podemos predecir mayor o menor satisfacción en ambos tipos de pareja viendo el tipo de comunicación y el apego que profesan. Pero la manera de demostrarlo en ambos casos es diferente. Y bien, ya hemos visto qué es lo que hace funcionar este tipo de relaciones. Ahora vamos a ver qué cosas hacen que estas parejas fracasen. Los 3 demonios de las relaciones. En las estadísticas iniciales decíamos que al menos el 40% de las LDR cortan antes del medio año, pero si no se cumple con cierta condición, este porcentaje puede llegar al 70%. Este apartado trata sobre los factores que aumentan esta posibilidad hasta el 70%. Y el primero es el más evidente. Si estamos hablando de relaciones a distancia, el primer factor a tener en cuenta es el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Te creías que iba a ser a distancia, verdad? Pues no. La distancia, por supuesto, es un factor muy determinante, y sobre todo el cómo se ha establecido esa distancia. Sin embargo, el tiempo que la pareja se separa es determinante para predecir su futuro. A cuanto más tiempo nos separamos, más posibilidades de que rompan. Y bueno, esto parece lógico y es más aplicable a aquellas personas que deben de separarse por un largo tiempo por motivos de trabajo, por ejemplo. En estas situaciones, al menos la mitad de las parejas terminan rompiendo. Pero tened en cuenta que este tiempo es relativo. No es que haya un límite de 3 meses, por ejemplo, o de un año. Eso depende de cómo de consolidada está la relación ante esta separación y cómo se desempeñan después durante la separación. Vamos, que nos podemos encontrar pareja que aguantan muy bien la distancia durante meses o incluso años y otras que no duran ni 3 días. ¿Y qué pasa con las parejas que ya empiezan separadas? ¿Empiezan con el contador en negativo o cómo es esto? A ver, la condición fundamental de que una LDR funcione es que tarde o temprano haya un encuentro. Si el proyecto de pareja no se proyecta de esta forma, si no se cumple este requisito, está destinada a desaparecer. Da igual cómo manejemos el resto de situaciones. Por eso, el siguiente factor es el encuentro, o el reencuentro. Y a ver, vamos a seguir aclarando cosas. En realidad, el reencuentro no es que sea la panacea para que la relación funcione, sino que más bien es como la prueba de fuego que demostrará si la pareja debe de permanecer unida. Fijaos la conclusión de este estudio. Las relaciones de larga distancia eran más estables que las relaciones cercanas, siempre que los socios de las LDR permanecieran separados geográficamente, pero era probable que los socios de las LDR terminaran su relación al volverse cercanos. Y es que aunque la mitad de las parejas rompan cuando se tienen que separar, 1/3 de las reencontradas rompen durante los 3 primeros meses siguientes. Las principales razones son la pérdida de autonomía, problemas de la gestión del tiempo, conflictos y celos. No se diferencia mucho de problemas comunes a otras parejas. Aquí lo que cambia es la costumbre de estar solos y a su aire, a de repente tener que adaptarse de nuevo a nuevos hábitos en la pareja. Y en el caso de las parejas que ya se forman a distancia, la expectativa de la reunión será una prueba de fuego para ver quién están preparados para estar juntos. Otro factor un tanto desconocido que mantiene la ilusión en una LDR es la idealización. Es decir, las expectativas de cómo será la otra persona, las cosas que haremos juntos, si le caerán bien a mis amigos, si en la cama le gustaría hacer... Ese reencuentro es la oportunidad perfecta para confrontar esa idealización y hacerla realidad de alguna manera, y sobre todo de conocer en más profundidad a la otra persona. Pero como también pasa con las GCR, la idealización puede crear también falsas expectativas, que si no se disipan, pueden llegar a perjudicar gravemente el devenir de la pareja. ¿Cómo se concluye en este estudio? En general, proponemos que los reencuentros faciliten la adquisición de conocimientos relacionales y de pareja, y la disipación de ideales quijotescos. Y como último factor, y envolviendo a los dos anteriores, está la incertidumbre. O definido de otra manera, el no saber qué pasará. ¿Qué pasará?
misterio habrá. Donde más afecta la incertidumbre es en la propia seguridad, tanto en la seguridad de uno mismo como en la seguridad de la relación. Estudios han registrado que los individuos que no tienen tan seguro el vivir en la misma ciudad que sus parejas están más angustiados, menos satisfechos y se comunican peor. Aunque esa misma incertidumbre no fue tan problemática cuando se trataba de discutir sobre el futuro. Tiene su lógica, hablar del futuro siempre es hablar de suposiciones, pero algo tan concreto como decidir dónde vivir, eso sí genera inquietud. Cuanto más incertidumbre en el rumbo de la pareja, más posibilidades hay de que rompa. Esto es común para ambos modelos de pareja, pero como siempre, las LDR tienen una condición especial, se prestan más a la incertidumbre. Y vale, todo esto está muy bien, ya sabemos que tenemos que potenciar o que debemos minimizar si queremos que nuestras LDR funcionen, pero ¿cómo lo hago? Y yo te lo voy a explicar, pero para saberlo, primero tienes que suscribirte y darle al botón de la campanita si te está gustando este vídeo. Terminemos, como siempre, con algunos consejos para LDR exitosas. En esta ocasión nos centraremos en aquellas cosas que podemos controlar y que van a aumentar las posibilidades de éxito de nuestra LDR. El primer punto es el más importante, la comunicación. Es más, el proyecto de pareja es fundamentalmente comunicación. Busca siempre la manera de abrirte un poco más con tu pareja. Comparte formas de ver la vida, formas de sentir, actitudes que tienes ante diferentes cosas. No des por sentado que la otra persona ya debe de saber de ti. Mejor haz que sepa realmente de ti. Sed asertivos, escuchad al otro, no evitéis los conflictos. Intentad resolverlos desde el diálogo y poniéndoos en el lugar del otro. Dedicaos mensajes todos los días y acordad encuentros para videollamadas. No hace falta señalar la inclusión de las nuevas tecnologías para esto, yo doy por hecho que ya lo sabéis. Y como lo sabéis, buscad la forma de sacar siempre el mejor partido de esto. Compensad la falta de contacto físico a través de un lenguaje más sensitivo. Haced referencias a vuestras sensaciones. Y para aliviar las ganas de amar, desarrollad vuestras fantasías a través del lenguaje. Y por favor no me hagáis locuras con el sexting, tened mucho cuidadito con eso. Privacidad e intimidad ante todo. Haced que la comunicación sea entretenida, ingeniosa, divertida y excitante. El segundo punto está en el tipo de apego. Ojo, nuestro apego depende de nuestra experiencia de vida y de cómo se comporte la otra persona, pero a grandes rasgos hay algunas cosillas que sí podemos controlar, como el tema de los celos o las actitudes posesivas. Recuerda que la otra persona sigue siendo libre y no te pertenece. Vuestra relación se debe de basar en la confianza mutua, no en pruebas de amor que te pidan como una especie de tributo personal. Cuidado con jugar con los silencios digitales o con ignorar deliberadamente a la otra persona, o como se conoce también, aplicar la ley de hielo o tácticas similares. La comunicación digital está muy bien, pero al no tener a la otra persona delante, es más fácil terminar cayendo en conductas que deriven en dependencias emocionales. Tercer punto, marcar objetivos. Más que nada, encaminado a reducir el máximo posible cualquier tipo de incertidumbre. Establece límites personales. La otra persona es tu pareja, pero tampoco tiene derecho a invadir ciertos espacios personales si tú no quieres, incluyendo lo digital. Las reglas también traen seguridad, así que ayudan también a reducir la ansiedad de la inseguridad personal. Marcad también objetivos de proyecto personal, es decir, acordad viajes para encontraros, planificad vacaciones juntos si la cosa marcha bien. Todo sea por encontrar una estructura y una visión de futuro a la relación. En resumen, las LDR y las GCR se diferencian sobre todo porque las primeras hay que tener más paciencia. Y aunque la distancia sea el principal obstáculo, lo que realmente asegura el fracaso de la pareja es la falta de un proyecto conjunto y sobre todo el centrar esos proyectos en un encuentro. Las relaciones contemporáneas se harán casi todas a través de las nuevas tecnologías, por lo que aprender y probar a sacarles el mayor partido será una buena inversión de tiempo. Y ante todo, recordad que toda relación es un proyecto de dos. El amor no viene de gratis, hay que construirlo en cooperación y sobre todo de forma libre, nunca obligada. Para todos aquellos que tengan una relación a distancia, muchísima suerte. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.